El Partido Socialista entra en campaña electoral e intenta marcarse un nuevo nunca máis con los pellets de plástico de Galicia. La última táctica propagandística de Ferraz, con la mirada puesta en los comicios del 18 de febrero, es la de responsabilizar al Partido Popular de ese vertido de los microplásticos en las costas gallegas para así intentar evitar una nueva y probable mayoría absoluta de Alfonso Rueda. El fantasma del chapapote vuelve con la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía y el discurso de Moncloa, que intenta responsabilizar a la Xunta de Galicia cuando la jurisdicción es del Gobierno nacional y no del autonómico. Fue la madrugada del 8 de diciembre cuando el buque Toconao perdió 6 contenedores de sacos de pellets frente a las costas de Viana do Castelo, en Portugal. Las autoridades portuguesas informaron inmediatamente, tal y como se recoge en un informe, a la Agencia Europea de Seguridad Marítima y a las autoridades españolas. Ese informe alertaba de desechos peligrosos de los 6 contenedores a la deriva y también precisaba sus coordenadas exactas, pidiendo además que se tomaran acciones para paliar sus efectos. Informe a fecha del 8 de diciembre. El primer aviso a la Xunta de Galicia se produce ya en Año Nuevo, casi un mes después, el 3 de enero. Es decir, que el gobierno de Pedro Sánchez pudo actuar durante 25 días, pero no lo hizo y prefirió, de forma intencionada o no, que se encontraran esos sacos de plásticos en el litoral gallego, o bien se pensaba que esos contenedores se hundirían en el mar. El Partido Socialista y sus terminales mediáticas hablan de prestigio e intentan comparar lo que sucede y además parece a todas luces un ejercicio malintencionado, teniendo en cuenta que las elecciones en Galicia están a la vuelta de la esquina. Más aún cuando recordamos esas palabras del socialista Antonio Carmona, que dijo allá por 2002 que si no tenían suficientes votos podrían fabricar otro Prestige. Y han sido las juventudes de los socialistas los que han estado publicando esta foto de un pez con microplásticos en su interior, que en realidad se corresponde a una imagen de Sri Lanka de hace 2 años. Manipulación electoral se le llama a esto. Mientras el gobierno central se enreda con el discurso de las mentiras, de los engaños sobre los protocolos y una evidente descoordinación, los gallegos bajan a la arena para limpiar sus playas de esos plásticos, tal y como hicieron con aquella marea negra. No podemos olvidarnos tampoco de la playa de la Pineda, en Tarragona, que es la más contaminante de toda Europa por los vertidos procedentes del polígono petroquímico y del puerto desde hace ya 5 años. En otras palabras, que en Tarragona hay más pellets que en Galicia en tan solo un día, pero allí gobiernan los separatistas de los que depende Pedro Sánchez para seguir en la poltrona presidencial. Hay marea de plástico blanco porque el gobierno de España prefirió quedarse de brazos cruzados. Muy buenos días, comenzamos el miércoles aquí en Dando Caña, muy pendientes de lo que está sucediendo en el Senado, donde se celebra ese pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, donde el Partido Socialista intentará ver cómo se convalidan esos 3 reales decretos ley, después de mucha polémica y después de negociaciones que parecen seguir hasta el último momento con sus socios de investidura para conseguir sacarlos adelante. También muy pendientes de lo que está sucediendo en Ecuador después de un descontrol absoluto, lo que hemos vivido en las últimas horas. Trataremos de contarles aquí en directo qué es lo que está sucediendo en el país después de que Daniel Noboa haya declarado el estado de excepción por un periodo de 60 días. Intentaremos irnos con algún testimonio hasta allí en directo para ver cómo están viviendo esa situación, pero tenemos también muchos más asuntos de los que hablar, así que quédense con nosotros a lo largo de la mañana de hoy. Saludamos a los invitados que nos acompañan. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, yo ayer hablé de 3 bombas que estaban a punto o que intentaban que estallaran al PP, que eran el tema de la sanidad del virus, el tema de los pellets malditos o las pelotitas y el tema de los 10.000 euros, del cual hablaré después. Y el insigne Antonio Burgueño me rectificó diciendo, no, las bombas las tiene Sánchez. O sea, el que tiene minas alrededor es Sánchez. Estoy de acuerdo, no es nada contradictorio. Las tiene Sánchez, pero gracias a que tiene estrategia de comunicación, se las está intentando pasar para que le exploten al PP. Pero las minas, evidentemente, son de Sánchez, ¿no? Bueno, el PP, el PSOE es un maestro en el tema de la comunicación y el PP es un pardillo en el tema de la comunicación. Y por eso yo recomendé, creo que fue el lunes, de que el PP invierta menos en cosas y más en estrategias de comunicación, porque esto no tiene absolutamente ni idea.
consiguen que todos los marrones de otros les caigan encima. Pero viendo lo que va a pasar hoy, me parece que es muy importante entender que detrás de lo que puede pasar hoy, que va a ser culpable el PP seguro, porque lo que se nos va a vender es que por culpa del PP no se baja el IVA, por culpa del PP los 10.000 euros. Por cierto, esta mañana una señora del PSOE ha declarado tranquilamente que eran 100.000 millones de euros y se ha quedado tan ancha y el resto nadie la ha sabido contradecir. Son 10.000 millones de euros, que no es lo mismo, es dividir por 10 no es igual a nada. Bueno, pues eso le va a caer al PP. Pero tiene trampa, es decir, ¿dónde está la mala fe? Pues la mala fe está, una, en gobernar por decreto ley cuando las medidas no tienen que ser urgentes. Esa es la primera cosa. ¿Por qué hacen eso? Porque no hay controles, o sea, no hace falta informes de los distintos consejos que tienen que asesorar cualquier proyecto del gobierno. Y segundo, no admiten enmiendas, con lo cual te lo tragas entero o lo pasas o no lo aceptas. Si no lo aceptas, la única medida o dos buenas que pondrán te van a echar en cara que por tu culpa, eso, España pierde 10.000 euros. Pero ¿dónde está la trampa? Primero, para que cuando el gobierno aprueba un decreto ley de ese estilo, eso ya va a misa, o sea, y eso ya actúa, ya es vigente. Pero tiene 30 días para convalidarlo. Si en vez de esperar 30 días lo hace en 15, tendrá capacidad de reacción. O sea, si hoy por algo pasa algo y perdemos todo eso, es culpa del gobierno de que ha apurado los 30 días. O mejor dicho, es culpa del gobierno que ha usado un método ilegítimo y además que ha apurado los 30 días. Pero por si fuera poco, hay otra posibilidad que más algunas radios ya estaban visualizando, ya estaban diciendo ahora, que es, claro, se puede aprobar esto, se puede convalidar para después pasarlo a decreto ley, con lo cual admitirían enmiendas. Yo le he preguntado aquí al insigne Antonio, que sabe mucho de este tema, y me ha asegurado que eso tiene trampa, porque el año pasado lo hizo el PP muchas veces, lo hizo el PSOE muchas veces, y los proyectos de ley se quedaron en el cajón, decayeron y nada más se supo. Pues claro, si picas, o sea, si aceptas convalidar el tema para que después vaya proyecto de ley, ya está convalidado. Si después el proyecto de ley decae, funciona, se paraliza, se entorpece, se prolongan los trámites de enmienda, ya te lo ha colado. Y eso es lo que probablemente puede también intentar a última hora hacer el PSOE. Pero lo que es muy importante es que el PP se dé cuenta de que la trampa que se la van a meter encima no es suya. Es porque Sánchez ha apostado muy fuerte pensándose que podía hacer lo que hacía el año pasado, que es lo que le daba la gana. Igual puede ser que esta legislatura lo que le dé la gana no lo pueda hacer porque se ha rodeado de los que se ha rodeado, que son tan o tan o un poco menos tramposos que él. Mariano Calleja, muy buenos días. Muy buenos días, Salva. Pues voy a seguir un poco... Perdón, Antonio, Antonio, me voy a recordarlo de Pedro Sánchez llamándole Antonio, pero está bien también. Joder, mira que te llamamos Mariano antes. Pero sí. Voy a seguir un poco la línea argumental de José María. Sí, porque tú la sabes más que yo. No, para nada, ¿no? Pero sobre la estrategia de comunicación de la izquierda y de la derecha, obviamente es una realidad que la izquierda no es que tenga mejor estrategia de comunicación. Yo creo que tiene mejor estrategia de propaganda. Bueno, me gusta distinguir a mí lo que es la comunicación pasada propaganda. De la propaganda y la mentira. Sí. Porque yo, en este caso que estamos viendo ahora con estos pellets, que está siendo pues otro drama ecológico en las costas del norte y en Portugal, claro, yo lo comparo con lo que ocurrió con el Prestige en el año 2002. Ahí entonces era vicepresidente y portavoz del gobierno Mariano Rajoy, todos. Algunos recordamos cuando salía el portavoz del gobierno hablando de los hilillos de plastilina. Sutiles hilillos de plastilina que estaban ahí saliendo del buque. Y bueno, ¿y dónde dirigía el PSOE todas las críticas y todas las miradas? Al gobierno de la nación. Era el responsable, sí, claro. Nadie tenía ninguna duda y el PSOE supo situar muy bien el foco en el gobierno de la nación. Es decir, con Mariano Rajoy ahí, como vicepresidente y como portavoz del gobierno, dando la cara continuamente. Porque y Cascos como ministro. Nos vamos ahora 22 años después. 22 años después, que se dice pronto, pero las estrategias de propaganda no cambian en la izquierda y el PP no aprende tampoco. ¿Cuántas ruedas de prensa, cuántas comparecencias ha hecho el gobierno de la nación que tenemos ahora, con Pedro Sánchez a la cabeza y con toda su legión de ministros? ¿Cuántas comparecencias han hecho
para dar la cara ante esta situación ecológica? Pues yo es que me gustaría ver cuántas comparecencias y qué explicaciones están dando. ¿Qué están haciendo? Situar el foco de nuevo en el gobierno, pero esta vez en el gobierno regional de Galicia. Lo saben hacer muy bien y se está comprando su discurso. Es decir, yo creo que ahí en propaganda el PSOE son los mejores en España y lo han sido durante mucho tiempo, pues lo hemos visto, la diferencia de 22 años atrás y ahora que siguen actuando de la misma manera. Y respecto a los decretos ley que se están debatiendo en el Senado, es un pleno del Congreso que se está debatiendo en el Senado porque el Congreso está con unas obras. Bueno, pues es la realidad que tenemos esta legislatura. Yo creo que ahí el Partido Popular, sin embargo, sí que ha aprendido. Yo creo que si estos decretos ley se debaten la legislatura pasada, el PP habría votado a favor, se los habría comido. Sí. Esta vez no, esta vez la situación ha cambiado. Ha cambiado y la derecha es perfectamente consciente de que la situación política en España no es la misma y que, como decía Isabel Díaz Ayuso, yo creo que Isabel Díaz Ayuso marcó la posición del PP el otro día con claridad, al PSOE ni agua, Sánchez ni agua. Y yo creo que esa es la posición que va a haber ahora, no le van a dar ni agua. Y esto hace un par de años, 2 o 3 años, no habría ocurrido. Estamos matizando, o sea, estoy de acuerdo que la estrategia de comunicación es comunicar. Entonces la puedes hacer bien o mal, es decir, la puedes hacer moral o amoralmente. Si la haces amoralmente, que es lo que usa el PSOE, usas cualquier medio, que le da igual. Entonces entramos en propaganda, pero incluso propaganda mentirosa. Pero puedes hacer una estrategia de comunicación sin caer en la mentira, sin caer en esto, bien hecha, adelantándote al contrario. Y eso el PP tampoco lo suele hacer nunca. Además de los propios errores, incidiendo en esa garrafal estrategia de comunicación, como vimos ayer con Alberto Núñez Feijóo, mientras que sí que es cierto que Isabel Díaz Ayuso mantiene una posición después de esa entrevista que concedía al Carlos Alsina. En fin, sí que es cierto que debería ser más... hasta cierto punto, porque exacto. También decía que, hombre, si el PSOE se comprometía y era fiable su compromiso, dices, hombre, si estás diciendo que es un mentiroso, ¿cómo va a ser fiable el compromiso de un mentiroso? O sea, es bastante contradictorio. Lo que tiene Feijóo en la cabeza debe tener 3 o 4 cabezas distintas. Son los complejos. Que sería bueno que las... Sí. Son los complejos habituales del Partido Popular. En el fondo es el complejo. Cuando se tiene que enfrentar a una situación. Que no me llamen derecha. Saludamos también a Víctor González. Muy buenos días. Muy buenos días. Feliz año a todos. Pues fíjate que yo aún no me queda claro. Vosotros veis muy claro que el PP... Yo tampoco lo tengo claro. Yo no lo tengo tan claro. Yo a las 3 lo sabré. De la entrevista de Feijóo lo que tengo claro es que tiene un cacao de 3 pares de narices. Porque un día me dice no, otro día dice, bueno, esto pues eso sí lo vamos a hacer, y otra dice, bueno, vamos a ver. O sea, yo creo que está en un proceso de negociación y hoy nos va a sorprender a todos. Yo coincido con lo que acabáis de expresar. Oye, si nos creemos que la degradación a la que está llevando este gobierno intencionadamente el Estado es totalmente inasumible y que estamos ante un golpe de Estado, que es lo que ha dicho el señor Feijóo y que hemos dicho nosotros también, pues lo que tiene que haber es una oposición, es un muro de contención y no podemos asumir estos megadecretazos. Por cierto, el 70% del año en la legislatura anterior de las iniciativas legislativas fueron a través de decretos, más decretos que en todo el periodo de la democracia anterior junto. O sea, eso es anular la labor de uno de los poderes, que es el poder de control y de perfeccionamiento de esas iniciativas que siempre tiene el gobierno que gobierna, que suele tener una mayoría. Ese es el primer punto. No tengo claro que Feijóo haya dicho que no. No lo tengo para nada claro. Al revés. Creo que le está dando vueltas. Vamos a ver qué ocurre hoy. Nuestra posición es clara. No a todo lo que haga el gobierno golpista, porque es un gobierno ilegítimo e ilegal. Ilegítimo porque ha vuelto a mentir, como hizo en las elecciones anteriores a sus electores, y está haciendo cosas que dijo 20 horas o 48 horas antes de votar que no iba a hacer, e ilegal porque lo que nos está presentando en la mesa es absolutamente ilegal, bueno, como la ley de amnistía. ¿Y por qué ha comprado los votos? ¿Y por qué ha comprado los votos? Bueno, pero eso todavía es más ilegal. Es una perversión, es que es toda una perversión. Es más ilegal eso. No puedes ir a ningún lado. Y sobre que el muro de contención que dijo la señora Ayuso, que yo estoy de acuerdo que lo dijo, y además estoy convencido que ella lo tiene clarísimo, no tengo tan claro que el señor Feijóo lo tenga. La realidad es que las comisiones del Congreso de los Diputados se han repartido y tiene más asientos la izquierda, cuando una formación como Vox, ya en la legislatura anterior, y podríamos hablar lo que tuvo Ciudadanos, teniendo menos representación de lo que tenemos nosotros en comisiones y en la mesa del Congreso, no lo tiene porque el Partido Popular no ha querido. Punto, pelota. Y por lo tanto ha habido un entendimiento entre el Partido Popular en esto y en estas muchísimas cosas, en esta legislatura entre Feijóo y Sánchez. Ahí cada uno con su Y Víctor, en el Senado, ¿cómo ha acabado eso? ¿También igual?
No, pero lo que pasa es que nosotros en el Senado tiene una mayoría absoluta el Partido Popular. Ya, por eso que podría... Nosotros ahí no podemos aspirar... pero podría haber regulado un poco, o sea, compensado un poco, podría haber... Bueno, nos podrían haber dado cierto juego para compensar lo otro diciendo, oye, nos hemos equivocado. O también se ha hecho esto... Yo no aspiro porque me voy a las comparaciones históricas. Nosotros con 52 no quisieron darnos nada y le dieron a Ciudadanos. Cuando Ciudadanos estuvo por encima de 50, tuvo una serie de representaciones en la mesa, en las comisiones, que a nosotros no nos quisieron dar. Ahora... con 33, pues nos tienen absolutamente, nos han negado el acceso, que si miramos a otras formaciones, ya no solo a Ciudadanos, sino que tuvo en su momento Izquierda Unida, Podemos, etc., tendríamos que haber estado en muchas comisiones, en las mesas y, por supuesto, en la mesa del Congreso, con una vicepresidencia y con una secretaría. Y no la tenemos porque el Partido Popular ha pedido pactar otras cosas. Y esos espacios, el que gana ahí es la izquierda y los independentistas. Sí, lo cual a mí me deja, dice... ¿Qué gana el Partido Popular con esto? Bueno, no lo sé, no sé cuál es la respuesta. ¿No? Según explican ellos, es que eso hay que estar en medio de fregado y yo no lo sé. Según explican ellos, la opción era que o entraban en el pacto con toda la izquierda, porque en el fondo no era el PSOE, era todo el paquete que tenía mayoría, o entraban en eso o también se quedaban ellos fuera. Entonces, si es así, yo entiendo que en el legislativo no te interesa ir de chulo al principio y quedarte fuera. O sea, entiendo eso. Ahora, hay que ver la intencionalidad, no la sé. Si por dentro dijeron qué suerte nos quitamos a Vox o qué gamberrada perdemos a Vox, no lo sé. No es verdad, han hecho exactamente lo mismo que hicieron en el anterior. Yo te digo lo que han explicado. Tuvo más presencia que nosotros cuando tenían una representación absolutamente ridícula. Sí, pero la aceptaría el resto. Es que el problema es que te acepte la mayoría. No, si las votaciones son... Que por lo que sea tenga una historia que no me cuadra. Pero estaba claro que si el tercer partido tenía la segunda vicepresidencia o la secretaría primera, estaba claro que el tercer partido tenía 2 comisiones, eso está... Y lo hacía pero cualquiera. Lo que pasa es que porque no había lo del muro. Eso ha sido el uso y costumbre. De toda la vida. Y yo creo que es lo bueno para que el Poder Legislativo tenga el debate y el equilibrio de poderes que debe tener. Sin duda, que es lo bueno. Si te cargas eso, que te obliga a entenderte y a tener cierta relación con las personas. Pero estáis hablando de una etapa del Congreso que yo creo que ya es historia, es decir, es la etapa del Congreso en la que había cortesía parlamentaria, en la que las grandes reformas se pactaban entre los grandes partidos, en la que era absolutamente impensable que se hiciera una reforma del reglamento del Congreso o de las normas internas del Congreso sin el apoyo de los 2 grandes partidos como mínimo, que suman, pues pueden sumar fácilmente 3/4 partes de los votos o el 80% que sumaban antes. Es decir, eso es una historia que lamentablemente pues ha pasado a mejor vida porque esa cortesía no existe y ahora, pues como dijo Sánchez, exactamente, hay un muro que se ha dividido España y se ha dividido el Congreso también en 2 y entonces el acuerdo es prácticamente imposible no solamente entre los 2 grandes partidos, sino entre el conjunto de lo que es el Congreso o el Senado, ¿no? Entonces, la cortesía parlamentaria ya no existe, pero sí que me gustaría, Alba, si me dejas una puntualización sobre los decretos. Es decir, lo que está ocurriendo en España con los decretos ley, tanto en la pasada legislatura como en esta, es una manera más de pervertir la Constitución que tenemos. Es decir, la Constitución es clarísima al decir que el decreto ley se puede usar en caso de urgente y extraordinaria necesidad. Es decir, tiene que ser algo absolutamente extraordinario, no puede ser habitual como está haciendo uso el gobierno de Sánchez desde la legislatura pasada. ¿Por qué lo está haciendo? Porque en el momento en el que el Consejo de Ministros aprueba un decreto ley, entra en vigor, sin debate parlamentario, porque no hace falta los informes preceptivos de órganos consultivos para aprobar un decreto ley. Cuando tú presentas un proyecto de ley, sí que tienes que pasar a una serie de trámites que son mucho más rigurosos. Consejo de Estado, por ejemplo. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, hay diferentes órganos que tienen que emitir sus informes. Con un que no es vinculante, pero te deja con el culo al aire, claro, según lo que hagas. Y además lo ralentiza y lo para el debate. Con un decreto de ley se aprueba por decreto, porque de ahí viene la expresión, ¿no? El gobierno y pasa inmediatamente al Congreso en un plazo de 30 días. Entonces es pervertir la Constitución, que es lo que está sucediendo en España desde la legislatura pasada. Totalmente. En unos minutos nos iremos hasta el Senado en directo para ver cómo avanza la mañana de hoy y cómo terminan esas votaciones para el Partido Socialista después de apurar al máximo las conversaciones con el resto de partidos políticos que conforman esa mayoría de la investidura. Antes viajamos hasta Ecuador porque la situación que se vive en el país es la de descontento
control absoluto después de que la crisis gravísima de seguridad que ya vivía haya subido de escalón con la fuga del criminal más conocido como Fito, que es el criminal más peligroso de todo el país. Los disturbios siguen a esta hora después de que el ejército esté intentando combatir en los últimos momentos a todos esos grupos violentos que generan el caos y la violencia en las calles, después también de que el canal de televisión fuera tomado a tiros por encapuchados y la ejecución pública, porque se han difundido los vídeos a través de las redes sociales de muchos agentes de seguridad. Les advertimos de que las siguientes imágenes que van a ver en sus pantallas pueden herir su sensibilidad. Las calles de Ecuador están dominadas por el crimen organizado, pero también las cárceles del país, donde los criminales se han hecho con el control. Tras la fuga de Fito, considerado el criminal más peligroso del país y líder de los choneros, la principal banda que controla las rutas del tráfico de drogas, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. El conflicto existente en las cárceles de Ecuador lleva años siendo un problema para las autoridades. Ahora, los presos han tomado el control de las prisiones y tienen rehenes. Amenazan con asesinarlos si el presidente no se echa para atrás. Guardias penitenciarios ya han sido ejecutados, otros ahorcados. En el exterior, las bandas están sembrando el caos, asesinando policías, secuestrando civiles, asaltando locales, comercios, incluso entrando en las universidades. Un grupo armado perteneciente a una banda entró en los estudios del canal de televisión TC, que estaba en directo, secuestró a los empleados y amenazaron con matarles si no cumplían sus condiciones. Casi 2 horas después, la policía de Guayaquil recuperó el control del edificio y detuvo a los delincuentes. Entre los mismos había 2 menores. Debido a la situación crítica, varios presos también se fugaron de la cárcel de Riobamba, según han confirmado miembros del ejecutivo de la localidad al medio de comunicación Primicias. Algunos han sido capturados de nuevo, pero otros siguen evadidos. Entre ellos se encuentra Fabricio Colón Pico, cabecilla de los Lobos y señalado por planear el asesinato de la fiscal Diana Salazar. El presidente Noboa ha confirmado que van a perseguir a las bandas delictivas y que la situación del país es ya de conflicto militar interno. Bueno, esa escalada de violencia, como decimos, se produce después de que este domingo el narcotraficante del país y líder de una banda criminal, la banda criminal de los choneros, escapara de prisión. Se recrudece esa oleada de violencia y el mensaje por parte de estas bandas parece del todo claro, de decir no tenemos miedo y vamos a ir hasta el final. Con lo cual la respuesta del Estado tiene que ser nosotros menos. Porque si entras a negociar, pues ya se sabe cómo acaba. Es decir, en esos países, por una parte, lo que Julio le llamaría la siniestra, ha ido ocupando el poder y ha ido dejando que todo ese tipo de bandas proliferaran. En muchos casos, no sé en el caso de Ecuador, y estando aquí Víctor, que ahí no me confundo de nombre, lo resolverá porque domina bastante bien todo eso. En otros sitios es que el estado de siniestro y el narcotráfico es lo mismo. Recordemos que en Venezuela el capo máximo era que se pilló Diosdado Cabello, que era el presidente del Parlamento, si es que no lo es Maduro, y en otros países, pues por ejemplo en Perú creo que era también el que sale por piernas, o sea que la droga está muy metida en todo ese tema de control de los gobiernos. Bueno, pues tienes un problema grave. Creo que hay un tal Bukele que lo ha resuelto bastante bien. Entonces igual es una manera de coger un buen ejemplo, porque hay 2 maneras de enfocar esto, la de Bukele o la de Brasil y compañía, que es que, diríamos, el entre comillas, el condenado por corrupción vuelva a la presidencia para que lo limpie, y no suele funcionar mucho eso. Bueno, yo sobre Ecuador, lo que está ocurriendo, yo el inicio lo veo con el caso Metástasis, que no sé si habéis conocido. El caso Metástasis es un caso que se ha dado donde, además, me gusta, vamos a hacer un poco la analogía de lo que está ocurriendo en España, ¿no? Porque muchas cosas que pasan ahí tienen una especie de seguimiento en España o analogía. El jefe de la Judicatura de Ecuador es apresado por la Fiscalía porque se descubre que era el nexo entre el narcotráfico y los sobornos que se daban a otros jueces
para que hubiese penas, bueno, pues a los políticos que tenían relaciones, para que esa gente saliese de la cárcel, y ha habido muchos casos que no quiero hablar. Entonces, es arrestado. Esto provoca también una serie de detenciones, identificación de jefes de las fuerzas de seguridad y del ejército que estaban en esa línea de corrupción. Esto se llama caso Metástasis. Y eso ha cortado la cabeza de toda una red de corrupción que tenía infiltrada muy hábilmente el narcotráfico a través de la judicatura, ¿no? Y que podíamos presumir que respondía a aquellos que han estado nutriendo, que les interesaba la violencia y las relaciones con el narcotráfico, que son los correístas, ¿no? O sea, ¿quién es el beneficiario de todo esto? Es Correa. Dice, oye, ¿quién tenemos aquí al jefe del Tribunal Constitucional? Con todas las separaciones que puede haber entre un país y otro, ¿no? Pero bueno, entonces, de este proceso, bueno, con la fuga que se ha producido, y esa fuga se produce porque muchos de estos agentes saben que van a ser apresados en este proceso de investigación del caso Metástasis que se estaba produciendo, pues han salido a la calle y han ido a por todas, como proceso de desestabilización. ¿Por qué? Porque dentro de año y medio vuelve a haber elecciones en Ecuador y todo parece indicar que el correísmo entonces va a morir, ¿no? Y va a morir, aunque han pactado con Noboa, y a mí las declaraciones de Correa diciendo que apoyaba plenamente al presidente, que contaba con todo su apoyo, no me gustan para nada. Yo la pregunta que me hago es quién es el gran beneficiado de esta inestabilidad, quién es el gran beneficiado de la inestabilidad, de la desestabilización y del incremento del crimen y del narcotráfico del gobierno durante el gobierno de Lasso. Ha sido Correa, ¿no? Ha sido Correa. Ayer estuve hablando con una periodista peruana que se llama Claudio Toro, que tiene un propio canal, un programa de televisión, hablando con ella porque ella denunció que Correa había estado en Perú, cerca de Cuzco, a principios de año, la semana pasada. Dije, pero ¿cómo puede ser eso? Si está en Bruselas, si está en busca y captura. Dice, no, ha estado, yo tengo testigos, ha escrito sobre ello. Casualidades de la vida, parece ser que él llega desde Bolivia, que está en Perú, que tiene una serie de reuniones y que luego sale. Hoy, una semana después o 4 días después de la presencia que esta señora denuncia en Perú, empiezan los movimientos de Ecuador. Sabéis que uno es frontera sur, otro es frontera norte del Perú. Los grandes interesados en desestabilizar, ¿qué es lo que está intentando 3 naciones, 2 de ellas con más preeminencia, tanto en Sudamérica como en África, son Rusia e Irán? Todos los golpes de Estado que hemos visto los meses pasados, el último ha sido el de Gabón, en el África Occidental, han sido instados, patrocinados principalmente por Rusia y por Irán, con el anhelo de crear desestabilizaciones que lleven a un conflicto militar que obliguen a una especie de intervención. Y yo vengo a decir que lo que ha ocurrido en Israel es 3/4 de lo mismo, probablemente más por los iraníes. Lo han intentado en Sudamérica, lo intentaron con el Puno en el sur del Perú, lo han intentado con la influencia de Bolivia en el sur del Perú, bueno, una serie de cosas que pasaron el año pasado, que fue, gracias a Dios, controlado, pero donde hubo mucha violencia y muertos, y la otra, ahora mismo que estamos viendo, Venezuela, con estas ansias de repente expansionistas, que han llegado, por cierto, 2 buques llenos de armamento, y eso podéis jurar, mandados por los iraníes para apoyarles en ese tipo de operaciones, y lo que estamos viendo es lo de Ecuador como una manera de desestabilizar. Ahí se están confrontando todas las fuerzas del mal, y yo me acuerdo en la última vez que estuve en un proceso electoral de la delegación iraní, que me sorprendió por su numeración, y de la delegación rusa, que también, además los rusos me iban a venir a decir que dejase de hablar también de ellos, ¿no? Y eso que yo le tengo una gran simpatía a la historia. ¿Que dejase de meterme con su influencia en el país. No, vamos a seguir hablando de ello, pero antes nos vamos en directo hasta Ecuador, porque tenemos conexión en directo con Álvaro Hacho, que es abogado que nos atiende desde Guayaquil. Antes de nada, muchísimas gracias por atendernos a pesar de esta diferencia horaria que tenemos con España-Ecuador. Muy buenas tardes. Buenos días, aquí en Guayaquil. Buenas tardes, allá en España. Un gusto, un saludo cordial a todos los panelistas. La situación en Guayaquil, en Ecuador, es histórica, grave. Justamente escuchaba a uno de los panelistas hablar del famoso caso Metástasis, y dicho sea de paso, yo soy abogado defensor de uno de los procesados en este caso. No de los principales, no de los presidentes del Consejo de la Judicatura, que en efecto está detenido. Soy abogado defensor de un funcionario penitenciario que, bueno, en las investigaciones demostraré que no tiene nada que ver, pero sí tiene cierta relación a lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado
tiene cierto impacto en lo que está sucediendo, en lo que sucedió principalmente el día de ayer. Hay cierto golpe a la mafia hace unas 2 semanas aproximadamente desde que inició este famoso caso, y como consecuencia de ello se están tomando las cárceles, se están tomando medios de comunicación, se están tomando escuelas, colegios, universidades, e incluso se están metiendo a las casas. Como consecuencia de lo mismo, como veo en la pantalla, están matando funcionarios penitenciarios, están matando funcionarios de la policía que están custodiando las cárceles. Es una cuestión nunca antes vista. Como lo mencioné en un medio de comunicación horas antes, este decreto ejecutivo donde se dispone el conflicto armado interno a nivel nacional, nunca en la historia del Ecuador ha existido un presidente que ha dispuesto tal decreto ejecutivo. Podríamos hablar que hace 28 años atrás estuvimos en guerra, sí, pero estuvimos en guerra con el Perú, con una fuerza armada identificada. Acá son, según el decreto, en el decreto manifiesta que son grupos estatales no beligerantes. Entonces, grupos beligerantes no estatales. Entonces son estos grupos armados, estos grupos delictivos transnacionales que, según dicen, según estamos informados, más aún los abogados de primera mano, esto recién empieza. Entonces estamos prácticamente confinados. Nuestro confinamiento acabó hace aproximadamente media hora, porque son las 6:30 aquí en Guayaquil. Nadie puede salir de la casa con este decreto ejecutivo de conflicto armado, persona extraña que se ve en la calle, y como estamos en guerra, será dado de baja. Entonces prácticamente estamos confinados. Algo similar, para que tomen como ejemplo lo que ocurrió en pandemia 2020, estamos pasando tal cual aquí en Guayaquil. Además, como estaba comentando, ese conflicto armado interno, se considera que esos narcotraficantes, por palabras de Daniel Noboa, son considerados directamente como terroristas. Usted mismo presenció, vivió desde los exteriores el asalto a esa cadena de televisión, y estamos viendo también cómo esta delincuencia, esta situación de inseguridad, no es algo que esté sucediendo en las últimas horas, sino que los homicidios han aumentado un 300% en los últimos 7 años, incluyendo, hablamos también del asesinato de cargos políticos e incluso más de centenares de muertos en las cárceles, producto de las peleas entre las diferentes bandas. Le interrumpo. Hasta el 2017 nuestra tasa por cada 100.000 habitantes era de 5 homicidios para cada 100.000 habitantes. Cerramos el 2023 con casi 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, y aparte de eso, Ecuador cumplió un récord el 1 de enero del 2024, ya que solo en Guayaquil existieron 50 asesinatos, solo el 1 de enero. Para los que sabemos y estamos al tanto de lo que ocurre, dijimos, si así empezamos el 2024 será peor. Parece que no nos hemos equivocado. Nunca, jamás en la vida nos habíamos imaginado que este crimen organizado se iba a tomar canales, colegios, escuelas. En efecto, yo estuve a las afueras del canal de TC Televisión, que es el canal que se han tomado los secuestradores, los terroristas, digámoslo así. Yo transitaba en mi vehículo, estuve haciendo unas diligencias, teniendo incluso una operación. Y en un momento a otro, policías atascados en el tráfico se empezaron a bajar de los patrulleros, estaban con las armas rastrilladas. Yo dije, esto no es normal. O sea, estamos acostumbrados, créanme, en Guayaquil estamos tan acostumbrados a la delincuencia común, que si por ahí estamos cerca de un asalto, solo pasamos y seguimos haciendo como transeúntes, seguimos haciendo nuestro rol, ¿no? En ese sentido, cerraron la arteria principal, que es una avenida que se llama Avenida de las Américas, donde queda este canal de televisión. Me bajé a consultar qué pasa, porque no era normal que policías cierren esta arteria y se bajen con armas rastrilladas. Por sorpresa, empecé a escuchar disparos, cruce de bala entre estos delincuentes y los uniformados. Y me dicen, miren las noticias, abogado, porque están transmitiendo en vivo este secuestro. Qué barbaridad. Inmediatamente
el tráfico en todo Ecuador y principalmente Guayaquil se volvió pesado. Empezaron, así como se ven las imágenes, todos empezamos a huir y a ponernos a buen recaudo. En lo personal, llegué a mi casa, puse mi vehículo en la puerta principal, prácticamente apuntando para que nadie ingrese, pusimos los muebles en la puerta principal para atrincherarnos. Fue un horror. Y así estamos a la expectativa de que no ingresen a nuestro domicilio y poder salvaguardar nuestra vida, que hasta el momento, en lo personal, estoy bien. Hay mucha gente que entiendo que hay 10 bajas el día de ayer a consecuencia con lo que pasó. No sé si el día de hoy aumentará. Estamos realmente asustados. Pero bueno, a partir de este decreto firmado por el presidente Daniel Noboa, el derecho internacional humanitario lo respalda. Nosotros formamos parte de la Carta de Naciones Unidas desde el 26 de junio de 1945. Así que este decreto de conflicto armado interno está facultado plenamente las Fuerzas Armadas para ejercer fuerza, sin justificativo alguno. Es decir, para el policía poder ejercer o poder disparar a alguien debe estar justificado en su legítima defensa o defender un derecho de un tercero. Pero como estamos en guerra, ya no se puede cumplir estos parámetros que dice nuestra legislación penal. Esto es clara justificación de legítima defensa. Ya no, como estamos en guerra, los policías o las Fuerzas Armadas pueden disparar a matar sin necesidad de comprobar que exista un riesgo a la legítima defensa o un riesgo a una tercera persona. Nunca hemos visto eso de aquí y como abogado penalista lo estoy analizando de primera mano y es sorprendente. Don Álvaro, le habla ahora Víctor González. Álvaro, encantado. Muchas gracias por atendernos. En primer lugar, oye, muchísimo ánimo, cuidaros enormemente. Yo estaba hablando con amigos míos. Guayaquil, para que lo sepan los españoles, es el núcleo empresarial, de emprendimiento, de creación de riqueza del país, es el motor económico del Ecuador, mientras que Quito pues es la capital, pero es más un peso institucional. Guayaquil es una ciudad maravillosa y un sitio donde a mí me hubiese gustado vivir, por deciros algo, verdaderamente precioso, y siento enormemente todo lo que estáis pasando, que espero que se solucione lo antes posible. Yo quiero hablar, Ecuador, corrígeme si me equivoco, nunca había sido un país de narcotraficantes. Igual que Colombia históricamente sí, igual que México ha tenido los cárteles mexicanos, no. El narcotráfico empieza a desarrollarse y a tener una presencia más grande, corrígeme si me equivoco, con los gobiernos de Correa. Ese es un punto. Que más de 20 grupos, que es lo que sale en el decreto que el presidente de Ecuador ha publicado, más de 20 grupos de narcotráficos se coordinen para luchar contra el gobierno, es algo que no se prepara en un solo día. Y por lo tanto uno tiene que presuponer que hay algo por encima que los está coordinando y los ha lanzado a la calle. Porque son grupos de narcotraficantes, los cubanos, los Chone Killers, los Caballeros Oscuros, los AK-47, bueno, más de 20, o sea, si veréis el decreto es más de 20, que normalmente compiten por sus cuotas de mercado, compiten por sus territorios y que se solían matar entre ellos como bandas rivales que han salido de manera coordinada a tensionar un pulso. Esto no ha pasado ni en Colombia. En el momento dado donde hubo un narcotraficante que ha tenido muchas series, y yo no lo menciono porque no quiero darle, me molesta mucho dar publicidad, era él, pero se enfrentaba también a otros narcotraficantes del país. Esto no ha pasado con los cárteles mexicanos, que se matan entre ellos. O sea, lo de Ecuador está coordinado y yo, que he estado en Ecuador, acuso y pongo la mano a los venezolanos, a los cubanos, muy probablemente muy coordinados con los iraníes. Estas ejecuciones sumarias delante de una cámara que hemos visto o con cuchillos, eso no nace de los movimientos revolucionarios de Hispanoamérica. Eso son prácticas habituales que hemos visto de los terroristas del Estado Islámico, de Hamas y de Hezbollah. Aquí hay una transmisión de hacer el mar de conocimiento que ha venido desde ese punto. Y yo creo que la medida que ha tomado el presidente
Daniel, creo que es lo correcto. O sea, hay que luchar. Le doy un dato, no sé si usted lo sepa. Insisto, como abogado en caso Metástasis lo sé de primera mano porque tengo los expedientes donde está toda la prueba, los 14.000 chats del narcotráfico con la política. Los narcotraficantes pesados, principalmente uno que ha sido asesinado en el 2022, decía, necesitamos que el grupo de Correa regrese el poder porque estamos perdiendo poder. Eso lo dicen, y esos chats están judicializados. Más bien, este narcotraficante asesinado, y lo puedo decir porque está asesinado, si no, por medio de represalias jamás lo diría, que él, con otra persona más, que están destinados a lavado de dinero, crímenes, pagaron $450.000 al presidente de la Judicatura, que en ese entonces era juez nacional, para que le conceda un habeas corpus a Jorge Glass, vicepresidente, hasta el 2017. Estaba preso por delitos del famoso caso Odebrecht. Entonces, está judicializado esas conversaciones donde dice, deja que se entere RC, que nosotros pagamos $450.000 a favor de la liberación de Jorge Glass. Entonces, imagínense, obviamente, jamás en los 10 años de gobierno existió algún tipo de ejemplo como lo que está pasando ahora. Obviamente, gobernaban con ellos. Yo ahí rápidamente tener un recuerdo emocionado para Fernando Villavicencio, que fue asesinado y que fue el candidato presidencial que tenía el discurso más duro contra Correa. Don Álvaro y Víctor, les pido que nos aguante unos minutos porque nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta seguimos charlando con usted porque su testimonio es muy valioso. Publicidad muy rápida y enseguida estamos de vuelta. Aquí les esperamos. Recomendaciones del Toro les hablamos de Olvida el tabaco, método líder desde hace 13 años para dejar de fumar con una sola sesión de láser. Es absolutamente inocuo, apto para embarazadas sin contraindicaciones. Son muy recomendados por el boca a boca. Olvida el tabaco, fuera ansiedad, sin medicación y sin dolor. Es una recomendación del Toro Televisión. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Entonces, con representantes de los Latin King, tuvimos un acto donde se le dio personalidad jurídica, se han constituido en corporación que va a poder pedir crédito, capacitación, etcétera, para tener sus empresas. Una maravilla. No los Latin King me explicaban sus principios, etcétera, y parece que muchas veces se toman el nombre de ellos para cometer actos violentos. En su reglamento están no robar, etcétera, ¿no? Incluso están contra el aborto. Me explicaban todo aquello, pero bueno,
incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin Kings me recuerdan mucho a los Boy Scouts. Yo toda mi vida he sido Boy Scout a los 7 años, con sus principios, con sus leyes, con su hermandad. Palabras de Rafael Correa cuando legalizó a los Latin Kings y pudieron además constituirse como una corporación, una de esas bandas que aparece en ese decreto que ha firmado Daniel Noboa, donde reconoce esa existencia del conflicto armado interno en el país debido a la actividad de esos grupos narcoterroristas. Víctor, recuperamos además esa conexión con Álvaro Hacho. Bueno, yo, mientras se pone Álvaro, la pregunta que te quiero hacer con un poco la introducción extensa que he hecho antes es ¿quién crees tú, yo tengo mi opinión y la he expresado, que está detrás impulsando, coordinando este golpe contra la institución, contra la democracia, contra la libertad y contra el gobierno del Ecuador? ¿Qué agentes nacionales y qué potencias, organismos internacionales se pueden nutrir de ello? Antes de contestar su pregunta, veo el video del expresidente Correa refiriéndose a los Latin Kings. Ahora resulta que los Boy Scouts han sido delincuentes. Mire el decreto ejecutivo del día de ayer de Daniel Noboa. De los 22 grupos criminales, menciona a los Latin Kings. Entonces, dice, en los Latin Kings, en sus estatutos está robar. Eso es un insulto a la inteligencia. Respondiendo a su pregunta específicamente, mire, no sé si usted lo sepa, hace 2 días o 3 días creo que fue, se fugó el narcotraficante más peligroso del Ecuador, o podría decir de la región, aquí en Ecuador. Estaba en la cárcel de máxima seguridad y se fugó. Por medio de represalias personal, no me voy a referir ni con nombres ni con alias, pero si ustedes saben de esta noticia, personaje que trabajaba con este grupo político que ya lo mencioné antes del corte. Sí, se fugó. Resulta que después de su fuga, asesinatos, coches bomba, se toman universidades, cárceles, medios de comunicación. Entonces, aquí hay una coordinación delincuencial y política. Ya está evidenciado, ya está judicializado todas estas pruebas, ¿no? Yo no me estoy inventando. Están incorporados en un expediente, en un proceso penal. Yo los conozco en primera mano. Ojalá ustedes puedan acceder y les puedo pasar un link donde pueden acceder a los 14.000 chats y es morirse de rabia. Y perdón el término, que estoy en vivo, pero da asco leer cómo políticos que deben velar por nuestra seguridad están siendo financiados y están trabajando conjuntamente con este grupo, como que decirle, yo soy el presidente de la República y trabajo directamente con el comandante de la policía, de las Fuerzas Armadas, pero resulta que el narcotraficante que fue asesinado en el 2022 financiaba el arreglo de los patrulleros que no servían. Entonces es algo, créame que si usted no lo lee, no me va a creer. Entonces, por ahí viene. Estos personajes no actúan solos. Aquí hay políticos detrás de esto encendiendo la llama. Entonces, como no tienen apoyo político actualmente en el gobierno de Daniel Noboa, que es un ciudadano de 36 años, de una posición muy alta económicamente aquí en Ecuador, jamás él va a necesitar la ayuda del narcotráfico, o peor aún, el financiamiento. En ese sentido, viendo que no tienen respaldo y según el caso Metástasis dicen hay que recuperar el poder por medio de la RC, Revolución Ciudadana, así le decimos aquí en Ecuador, estamos perdiendo poder, están ahora perdiendo más poder en el gobierno de Daniel Noboa y necesitan a las bravas presionar, asesinando funcionarios penitenciarios, asesinando policías, tomándose canales. Es como que estamos conversando en este momento. Y no creo que en España se permita que ingresen grupos armados a tomarse en vivo el estudio. O sea, es algo impensable. Créanme que si se toman un estudio de un medio de comunicación, se pueden tomar cualquier parte relevante de la sociedad, sea un medio de comunicación, ya se tomaron bancos, se robaron bancos, están disparando en la calle. Entonces, en lo personal, el día de hoy ni siquiera voy a salir a laborar, solo tengo programadas entrevistas para estar a buen recaudo, para ver cuál es nuestra suerte el día de hoy. Le habla ahora el periodista Mariano Calleja.
Hola, buenos días, señor Alvaro Hacho. Vamos a ver, claro, los datos que nos están dando son espeluznantes para empezar, ¿no? De ese grupo de más de 20 organizaciones criminales que están plantando cara al Estado. Y claro, mi pregunta va dirigida por ahí. ¿Qué fuerza tiene el Estado ahora mismo en Ecuador para frenar esa ofensiva? Es decir, ¿qué respuesta cabe esperar? ¿Y qué posibilidades hay realmente de frenar esa ola de violencia que está sacudiendo al país y está poniendo al Estado en jaque realmente? Saludos, un gusto. Posibilidades ninguna. Resulta que el narcotráfico tiene infiltrados a personas en la policía, en el ejército. Tanto es así que esta persona que dije que se fugó, este narcotraficante más peligroso del país, según la ministra de Gobierno, indica que la fuga se debió a una fuga de información. Entonces, cualquier ataque estatal que quiera hacer el gobierno de turno hacia las organizaciones criminales, van a estar de primera mano informados ellos. Ellos van a estar al tanto de cuál va a ser el siguiente golpe del gobierno hacia ellos. Porque la noche de ayer menciona el comandante de las Fuerzas Armadas que estos 22 grupos que están identificados en el decreto del día de ayer son objetivo militar. ¿Ok? Entonces los cabecillas que están fugados, sus mandos que están informados por información filtrada, están al tanto de lo que va. Por ejemplo, si hoy día supuestamente está tomando el control el Estado, entonces estarán por otros lados estos delincuentes. Es una barbaridad. Hay información filtrada, no se puede confiar en nadie, pero hay que decirlo. Los ministros del presidente Noboa están ejerciendo un control súper tibio. Créanme que aquí mucha gente, a pesar de darle un respaldo ciudadano, democrático al presidente Noboa, que lo eligieron muchas personas, ni siquiera voté por él porque voté de nulo, muchas personas votaron por él, pero mucha gente está quejándose. O sea, es un respaldo muy tibio porque son acciones de parte de él muy tibias. Son ministros que no tienen experiencia en la función pública, no saben dónde están parados, están desesperados porque no saben qué hacer. Se necesita gente en experiencia, al menos en los ministerios de Seguridad Nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Ministerio de Gobierno, pero son personas, créanme, que no saben dónde están parados. Este personaje, el narcotraficante más peligroso, se fugó hace 2 días. Pasaron 24 horas y se fugó un delincuente que tenía amenazado de muerte a la fiscal general por el caso Metástasis. Incluso esta semana, la semana pasada, creo que fue el viernes, la fiscal general, en una audiencia de vinculación en el caso Metástasis, dice: este señor, ahora sí lo puedo decir con nombres y apellidos, dice, lo estoy citando textualmente, Colón Pico, alias comandante Colón, creo que le dicen, tiene un plan para asesinarme porque estoy metiéndome con los altos narcotraficantes y altos políticos. Al día siguiente lo allanan, lo encarcelan, y resulta que después de 24 o 48 horas que se fugó este narcotraficante, que no voy a mencionar por mi seguridad, también se fuga el que tiene amenazado de muerte a la fiscal general por el caso Metástasis. Imagínese usted. Entonces, ¿qué país del mundo puede tener control si se fuga un pez gordo, que a las 24 horas se fuga quien tiene en vista, quien tiene un plan macabro en asesinar a nuestra fiscal general del Estado por este caso Metástasis? Entonces, es una barbaridad, no hay control, no hay autoridad. La hay, pero no tienen experiencia. Esto es muy criticado y por mi lado también el presidente Noboa piensa que esto es de regalarle los ministerios a los panas, a los amigos, como decimos acá, sino debe estar personas especializadas en materia de seguridad. Si no, se nos está desbordando lo que está ocurriendo. Como pasó con Lasso. Lasso no sabía ni dónde estaba parado. Como presidente era un excelente banquero, pero como presidente nos debe mucho, nos quedó debiendo mucho, porque ponía a los amigos, porque no tenía experiencia en el sector público, nunca había estado en el sector público, solo sabe de banca. Entonces, veo que le está pasando la misma factura a Daniel Noboa porque no hay personas correctas en el puesto. Imagínese usted,
se fugan las personas más peligrosas del país en menos de 48 horas. Y ya la última pregunta, don Álvaro, de Josep María Francas. Os pido brevedad. Que no sí, no, don Álvaro, muy rápido. Ahora mismo el Ejército y la Policía obedecen a un mando único que es al presidente, a pesar de que tengan fugas de información, o están divididas y podemos tener un enfrentamiento civil entre el propio Ejército entre sí o la propia Policía entre sí. ¿Me repite su pregunta, por favor? Sí, el Ejército y la Policía ahora mismo están unidos a la presidencia a pesar de las fugas informativas, pero a nivel de mando sí responden al presidente. ¿O podemos estar ante una posible guerra civil? Estamos prácticamente en una guerra civil. Entienda que yo, como presidente de la República, jamás hubiera en el decreto hubiera mencionado que estos grupos criminales son grupos estatales no beligerantes. Es delincuencia común. Solo que ellos están más organizados que nosotros. Ese es el problema. No sé si exista una coordinación entre fuerzas del orden con el comandante en jefe, que es el presidente de la República, porque, insisto, el presidente de la República, antes que se fugue, escúcheme bien, y esto no me lo va a creer porque fue en una entrevista que él dio la semana pasada, creo que fue el lunes, y dice, he dispuesto que este narcotraficante, que es el que presuntamente quiere un plan para asesinar a la fiscal general, he dispuesto se lo traslade a otro centro de rehabilitación para salvaguardar la integridad de la fiscal general. Dispone eso en una entrevista a nivel nacional. Al día siguiente se fuga. O sea, ¿quién no hace caso? O sea, aquí le están desobedeciendo al comandante en jefe, que es el presidente de la República. Después de eso, saca una cadena nacional, dice, no se preocupen, ecuatorianos, estamos trabajando, lo vamos a buscar, etc. Al día siguiente se fuga el que está planeando el asesinato, el autor material que quiere asesinar a la fiscal general. ¿Y quién dice la fiscal general? También tiene algo que ver con el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Imagínense. O sea, no le hacen caso al presidente de la República. O sea, hay una descoordinación sobrenatural. No entiendo por qué el presidente de la República dice algo en una entrevista, se le fuga al día siguiente, se le fuga un pez gordo y al día siguiente se le fuga la persona que está supuestamente atrás del asesinato de Villavicencio y atrás del inminente asesinato de la fiscal general del Estado. Eso es gravísimo. No hay una coordinación como tal. No sé si es por la edad del presidente, que no le hacen caso omiso, pero alguien debe tomar el control. Y prácticamente estamos en una guerra civil. Cualquier persona que no está, ni siquiera estamos, insisto, no estamos en guerra con otras fuerzas armadas de algún país vecino, sino estamos en guerra con la delincuencia común, que están de civiles, como nosotros. Así que prácticamente estamos en una guerra civil y como ya lo dijo ayer el comandante en Carondelet, lo dijo comandante de las Fuerzas Armadas, estas personas son objetivo militar. ¿Qué significa eso? ¿Los ven? ¿Los matan? Álvaro Hacho, nos hemos quedado sin tiempo para más, pero le agradezco enormemente que nos haya atendido en medio de la situación tan terrible que están viviendo en Ecuador. Todo nuestro apoyo, nuestra fuerza y un abrazo enorme. Cuenta con el Toro Televisión para lo que necesiten. Esperamos que las cosas vayan a mejor en los próximos días. Muy amable, le agradezco mucho. Qué gusto. Saludo cordial. Gracias, un abrazo. Nos tenemos que ir a la siguiente pausa de publicidad. Enseguida volvemos para tratar de hablar de los asuntos que salpican la política nacional aquí en España. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional.
Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. It's the little things that mean an awful lot. La muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardo Stone Design. Si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento. Ya estamos de vuelta andando cañón a un punto de la tarde, las 12 en Canarias, y como siempre a esta hora Gabriel Serrano con sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Gabriel. Muy buenas tardes, Salva. Fuera hace frío, ¿no? Estos días estamos teniendo frío, hay que ir abrigado. Y esto lo digo, no es que se me haya ido la cabeza, sino porque tiene relación con la primera crónica que vamos a contar, porque nos vamos a ir hasta Noruega, porque, como bien sabéis, pues la Agenda 2030, esta agenda ideológica que quieren imponer, que más bien es de posicionamiento de boquilla, digamos, que es un posicionamiento populista, pues ahora está teniendo diferentes efectos. Pues las bajas temperaturas han paralizado la flota de autobuses eléctricos en Oslo, que invirtió 100 millones de dólares, porque, claro, estos autobuses eléctricos a partir de menos 12 grados pierden un 40% de su autonomía. Desde Europa se quería vender, oye, fuera coches de combustión, bienvenidos los coches eléctricos, y ahora estamos viendo que el dinero invertido, en este caso en estos autobuses, pues ahora se va a perder. Y acabas de hablar de que hay un idiota, ¿no? No hay uno, hay varios. No hay varios, porque claro, no saber que en Noruega baja de 12 grados la temperatura y no saber que los coches a partir de 12 grados es ser el imbécil de la. Es que yo creo que en Bruselas la calefacción está a tope, la tiene encendida en el despacho. En la calle no hay calefacciones. Pero no, por eso digo que no sea en la calle. Pues hay que ser muy burro, ¿eh? Pues son estrategias populistas, estrategias políticas que se hacen desde despachos y a la hora de la realidad pues ocurre lo que está pasando. Entonces, lo que ha pasado en la capital de Noruega es que 100 autobuses de una flota se han tenido que quedar en su garaje, por lo que tanto las personas no han podido ir a su lugar de trabajo a hacer su vida normal, y han sido consecuencia del clima, que muy bien dice Francas, que oye, allí hace frío, estamos en invierno, bajan de 0 grados. Y no lo va a hacer un día, va a durar bastante el frío. Ya empezó en diciembre, desde ya a principios de diciembre empezaron ya menos 20 grados Finlandia, Noruega, Suecia, y ahora esto va a seguir aquí. Pues en el mes de abril adquirieron 183 autobuses eléctricos, como he mencionado antes, por 100 millones de dólares. Y ellos mismos de Noruega dijeron que esto era una victoria, que era una gran inversión. Sí, señor. Así que a la empresa fabricante de autobuses, una inversión de fruta. Y claro, y esto, si lo relacionamos... Los españoles los hizo CAF, los 183. Pues mira, le salió muy bien, porque eso es como venderle calor al trópico o a Ecuador. Pero si es que esto es el fracaso de una estrategia de motores eléctricos que está pinchando por todas partes. Ya, o sea, y esto es un ejemplo más de algo que se ha intentado imponer deprisa y corriendo y que está saliendo mal allá donde se está implantando. Es decir, aquí en Noruega, en Alemania con los coches eléctricos está Han quitado las ayudas ahora, que van a quitar a final de 2024, y han decidido ya en enero decir, oye, ya no vamos a poner ayudas a quien quiera comprar un coche eléctrico, porque recordemos además que un coche eléctrico es más caro, más o menos de media son $10.000 más que un coche de combustión. Sí. Pero aparte de ser más caro, es que aquí en España, por ejemplo, que también nos han intentado vender la burra de que es el futuro, incluso el presente, y para los que los que necesitábamos cambiar de coche en estos últimos años, pues hemos estado esperando porque no sabíamos qué hacer, nos vamos al eléctrico, al híbrido, al de gasolina, estamos ahí. Bueno, pues es que menos mal que no nos decidimos algunos por el eléctrico, porque ¿dónde están los puntos de conexión? Es decir, ¿cómo puedes hacer un viaje si no tienes autonomía más allá de unos pocos kilómetros? Es decir, es todo un desastre absoluto, por no decir cómo habría que adaptar a las ciudades, no ya Noruega, que bueno, no sé, una ciudad como
como Madrid, por ejemplo, imaginar lo que tendría que ser adaptar esta ciudad para poner puntos de conexión en toda la ciudad si todos cambiásemos de golpe a los coches eléctricos. Sería absolutamente inasumible, ¿no? Es decir, es una estrategia fallida. Fíjate que la reflexión que hago con estas cosas es cuando el legislador se pone a apostar por una tecnología. Yo creo que esto es las propias reglas del mercado son las que deben desarrollar y apostar por unas y por otras. ¿No hubiese sido más fácil haber probado, en vez de comprar 183 autobuses, que como se lo compraron acá, pues me alegro mucho que nos los compraran, haber probado con 10? A ver cómo funcionas, tenerlos operando los 5 años y Víctor, después de 5 años que hay una curva de aprendizaje, les ves los peros a esas temperaturas, Víctor, pasar de una tecnología a otra de una manera tan drástica, tan sistemática, es un riesgo. Pero no hace falta ni 10. O sea, a ver, yo me fío de lo que ha dicho. Si tú sabes que a partir de los 12 grados de frío la eficacia del motor de esto es una birria y lo compras para Estocolmo, eres imbécil. Pero compres 100, eres 100 veces imbécil. Pero si compras uno, eres una vez imbécil. Pero presupongamos que eso no lo sabían. Imagínate que lo hacen. Que presupongamos pues si no lo saben es que además son tontos. Tú cambias, no puedes cambiar toda una flota de vehículos de golpe. Yo creo que las cosas tiene que haber una transición. Entonces, coge la nueva tecnología por la cual quieres apostar, por las razones que sea, y pruébala, y cuando tengas un ciclo vital, una curva de vida del producto, que hayas aprendido que eso funciona muy bien, pues haces la transición con el resto, ¿no? Sí, eso. Pero eso sería el sentido común si no hubiera cosas que ya te dicen que ya no sirve el sentido común. O sea, si tú piensas comprar una cosa que con el frío se estropea para Moscú, eres imbécil. Si pretendes llevarte una cosa que funciona con el sol, ¿qué países son esos que tienen 6 meses de noche? Los países nórdicos. Bueno, si no sé exactamente qué nivel. Helsinki está... Pues claro, si tú compras una cosa con paneles solares para Helsinki, es que eres imbécil. O sea, es que no tiene defensa. No, es que solo he comprado uno. Atendí a Víctor y me dije, solo he comprado uno para probar. ¿Pero qué coño va a probar usted si no hay sol? O sea, no sea malo que yo no he dicho eso. No, hombre, tú dices aplicar el sentido común a las cosas. Sí. Pero es que hay cosas que ya no llega el sentido común. Bueno, ya no hace falta. Pero es que me cuesta creer que supieran que lo de los... Lo dicen eso, sabían que a los 12 grados separados. Ya lo sabían. Si es público... He visto en relación de una entrevista a un mecánico que se dedica, cuando compraron la flota, pues un mecánico que se dedica a arreglar estos coches, después de diferentes estudios, dijeron, oye, a menos 12 grados esto ya no empieza bien a funcionar. Entonces aquí el problema es que... Pero ahí ya los habían comprado. Claro, ya los habían comprado. O sea, yo presupongo que no lo sabía. Sí, pero bueno, te digo, el riesgo de la apuesta de los gobiernos por una tecnología que es desconocida, que es un verdadero disparate. Pero por eso aquí el error también es el intentar implementar algo que es de ideología, porque estas cosas pues lo pruebas en una cochera, lo pruebas en Bruselas, lo que tú quieras. Pones la calefacción a 50 grados o menos 50 grados, pero antes de sacarlo a la calle... lo pruebas. Pero si aquí pasó algo parecido a la policía, ¿no? ¿No fue la policía o la Guardia Civil cuando cambiaron los coches? Que le enchufaron no sé cuántos coches eléctricos, que también no sé exactamente qué variante había que hacía que no pudieran funcionar no sé cuánto tiempo. Corrían a velocidad que ellos querían. Pues si ahí había un imbécil, aquí había otro, tiene nombre y apellidos, no lo sé. Yo soy enamorado. En fin. Digo yo, vamos. No digáis que no os lo dije. En fin, chiste malísimo. ¿Qué otra noticia? ¿Es tuyo o Bueno, por ahí anda. Vale, me imagino de quién es. Otra noticia que nos traes para hoy. Pues sí, esto os ha parecido de estupidez y de insensato, por lo que viene ahora, no sé por dónde lo vamos a coger. Y vamos a hablar de religión, porque hay una parroquia en Vigo, concretamente del Cristo de la Victoria, que ha organizado pues para este año 2024 un curso sobre cristología femenina. Y según ellos dicen, voy a leer textualmente, nos gustaría invitarlos a participar del espacio de teología femenina que se desarrollará en 2024 en la parroquia. Este año lo vamos a dedicar a la cristología feminista. No seguiremos un libro, pero te enviaremos los textos en los que estamos trabajando. Aquí podemos ver el cartel con el nombre del curso, donde lo hacen y las fechas. Y llama la atención, no sé si os habéis dado cuenta aún, vamos a ver un poco más de cerca el Cristo. Creo que se ve muy bien. De la imagen, que se puede ampliar, y le han puesto unos senos femeninos. Y el curso no sabemos de qué va a ir, no lo podemos intuir. Ellos dicen cristología femenina, pero dicen que están preparando los textos. Y los que lo han hecho son mujeres cristianas gallegas. Lo de cristianas se lo podían dejar fuera, que no pasaría nada. Me parece que tienen un problema de fuga mental también importante. O sea, le pueden llamar lo que quieran, pero cristiana... Después, cuando nosotros, para algo que para los católicos, para los cristianos, pues algo que veneramos, que es muy personal, ¿no? Con una creencia religiosa, atacamos a aquella drag queen que se disfraza de virgen,
o cuando hacen bromas obscenas con la figura de Jesús. Cuando ponen dos vírgenes o dos San Josés en el Belén. Que nos lleguen con esto, pues toda nuestra argumentación de respeto a las creencias religiosas personales, pues se nos tira, porque es la propia Iglesia la que, en este caso un párroco, ¿no? Son unos cuantos, sí. Sí, pero bueno. Pero bueno, que al final están representando también. Yo lamento enormemente esto y me produce un desagrado enorme. Bueno, lo que pasa es que es una falta de respeto y de sensibilidad hacia una religión como es... Y en este caso, si son una institución, diríamos una parte de la Iglesia, no solamente respeto, sino sabiduría, ciencia, teología, conocimiento, pero eso ya común, la ignorancia ya... O sea, tienen de cristianos lo que tiene mi gato. Son ignorantes sobre todo, pero a eso hay que añadirle pues una falta de respeto pues a la religión, a los católicos y a los cristianos, ¿no? Entonces yo creo que es no tener ni idea de lo que era Jesucristo, no es entender absolutamente nada de lo que es el cristianismo, no es entender absolutamente nada de lo que significan las mujeres también. Dentro de la religión, que bueno, pues tienen su papel, por supuesto, y pues está la Virgen María, o sea, es decir, pero no sé, pero bueno, pues Cristo es Cristo, es decir, es que no se puede cambiar la historia, directamente no ya la religión, es que no se puede cambiar la historia, ¿no? Y duele más, pues cuando te atacan otros movimientos, otros grupos, dice, bueno, era de esperar, pero en este caso toca más de cerca, porque los propios que te atacan son los que dicen ser católicos. Y eso es, aquí ya estamos entrando en un barro muy peligroso. Pero esa es la frase que era de líbrame de los amigos, que de los enemigos ya me libro yo, ¿no? Pero fíjate que el título, bueno, ahí no entro, pero esa foto está buscada para llamar la atención y buscar la polémica. Sí, la foto desmadra el título. O sea, si el título puede tener algo de bueno, que sería muy matizable, porque en todo caso sería, no sé, teología para mujeres, pero no teología feminista, ni feminiteología. Pero eso para los católicos, esa imagen es una blasfemia. Por eso, claro, o sea, hay que decir las cosas, foto ya se lo es una blasfemia. Entonces, seguramente no se atreverían a hacer eso con otro tipo de religiones, ¿no? Porque no se atreven directamente, actuarían con cobardía. Y aquí, como saben que no les va a pasar nada, pues blasfeman y se quedan tan anchos, pero es una blasfemia. Al revés, tocará el aplauso de media país. Si se basa el curso, yo qué sé, pues a lo mejor en el trato de Jesucristo con su madre, pues ahí puedes meter la parte femenina o la buena samaritana, pues diferentes contextos, porque ellos mismos dicen que están elaborando el texto, pero ya al ver esta imagen o de poner los senos femeninos, la blasfemia ya no tiene sentido y ya no hay por dónde cogerlo. Por eso que eso remata, el título es una tontería, pero es una tontería, diríamos, teológicamente errónea, o sea, no se puede titular así. Pero cuando pones la foto ya ves que no es un error, es que te están por otra cosa. Esos tíos son otra... No, cristianos no son otra cosa. Son como el gato. Herejes. Mi gato. José María, son herejes. No, herejes pasados, sí, o sea que no... Gaby, en fin, gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos y nos vamos a ir en directo hasta el Congreso con lo que está sucediendo a lo largo de la mañana de hoy. Creo que en estos momentos se encuentra el diputado de Vox, José María Figaredo, en esta sesión en la que les recordamos una sesión plenaria extraordinaria del Congreso de los Diputados que se celebra en el Senado, en la Cámara Alta, por las obras del hemiciclo. Escuchamos a Figaredo. Al que ustedes apoyan son los trabajadores españoles, en este caso los del sector del aluminio. Y entrando ya en detalles de este Real Decreto Ley que nos ponen encima de la mesa, hablan ustedes de una serie de medidas como si fuesen históricas. Se sube aquí el señor Bolaños y hace un anuncio como si fuese un artista del rock, como si estuviese trayendo aquí grandísimas novedades. Nos dice que suben las pensiones. Señor Bolaños, con su subida, señor Bolaños, entiendo que a usted no le importa nada lo que se dice en este Parlamento, pero a los españoles sí les interesa que usted se entere de la voluntad popular. Con sus medidas, con su subida, su magnífica subida, la pensión mínima en España se queda en 837 euros al mes. ¿Esto es histórico? ¿Qué nos está usted contando? ¿Un pensionista en España puede vivir con 837 euros al mes? ¿De verdad? ¿De verdad? Suban las pensiones como es debido. Abran un debate real para la subida de las pensiones. Abran un debate legislativo. Traigan también la estrategia para la sostenibilidad del sistema de las pensiones, de la cual ustedes no quieren ni hablar. Pero es que
en este Real Decreto magnífico para usted la ayuda por hijo a las familias con ingresos inferiores a 14.000 euros al año. Una familia que gane 14.000 euros al año en España hoy en día lo pasa muy mal. ¿Y ustedes le dan por hijo 600 euros al año? ¿50 euros al mes por hijo para una familia que ingresa menos de 14.000 euros al año? ¿De verdad esto es para usted histórico? ¿De verdad? ¿De verdad esto es algún tipo de revolución? Señor Bolaños, son ustedes un auténtico fraude. Bajan ustedes los impuestos a los alimentos, bien, pero suben ustedes los impuestos a la luz y al gas. De hecho, los duplican. Nos hablan ustedes de los españoles que más sufren. Bueno, lo que meten en este Real Decreto es la creación de un fondo de inversión gestionado por ustedes, al cual le van a transferir de forma automática 2.000 millones para que hagan y deshagan, sacándolos de la gestión pública que se va a controlar aquí en el Parlamento. Van ustedes a ceder al Banco Europeo de Inversiones 19.500 millones de euros de todos los españoles para que sea el BEI quien los gestione por cuenta y riesgo de España. De nuevo, extrayendo al escrutinio de los españoles aquí en el Parlamento la gestión de... Chiqui, eso no es nada, 19.500 millones de euros. Y eso lo hacen ustedes en este Real Decreto Ley. Palabras de Figaredo, que como saben nos acompañaban el día de ayer aquí en Dando Caña y nos explicaba precisamente cuál era el meollo de todos estos decretos. Esta misma mañana Félix Bolaños pedía el apoyo sin politiquerías al resto de partidos políticos. Todas las personas que tenemos el honor de representar aquí al pueblo español tenemos hoy la responsabilidad de convalidar estos decretos leyes. Y cuando llegue el momento de votar, les pido que piensen en ellas, que piensen en las personas que estamos representando y no en intereses partidistas que hoy nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía, de las familias y de las empresas. Su elección de hoy es muy sencilla. Malgrat això, el que sí que no cal, ministre, és posar-ho tot en un mateix Reial Decret. I, per tant, ja vam fer el posicionament públic que era favorable a aquesta tramitació. Estamos ante un Real Decreto Ley, que más que un Real Decreto Ley es esto, un código completo, que usurpa las facultades legislativas a este Parlamento. Esto es lo que es. Miren, nos traen ustedes a convalidar un Real Decreto Ley de 170 páginas, 4 libros, 12 títulos y ni más ni menos que 27 capítulos. Eso es lo que nos traen ustedes a convalidar. En la parte final de este Real Decreto Ley se vuelven a colar cosas, como acostumbra este Gobierno en todos los Reales Decretos Leyes, que nada tienen que ver con la exposición de motivos, que nada tienen que ver con estas medidas del Plan de Recuperación y Resiliencia, y que nada tienen que ver con la justificación de las razones de extraordinaria y urgente necesidad a que hace referencia, como dije antes, el artículo 86 de la Constitución. A pesar de que las conversaciones con Junts y con otros partidos políticos como con Podemos se han intentado estirar hasta el máximo, ayer Carles Puigdemont era claro a través de las redes sociales con este tuit que publicaba. Decía: ni zanahorias ni chantajes de nadie, no es la primera vez que lo advertimos, pero parece que la causa navideña ha ablandado la memoria de algunos y hay que reforzarla. La pelota no está en nuestro tejado y lo sabe. Además, esta misma mañana publicaba Libertad Digital en su portada como otra de las exigencias del partido del prófugo Carles Puigdemont era la de frenar las investigaciones sobre Andorra, pidiendo el fin del asedio del paraíso fiscal. A esta hora el Partido Socialista asume que Puigdemont va a tumbar esos decretos y el Gobierno, según publica El Mundo, se plantea un Consejo de Ministros extraordinario para modificarlos, tal y como exigía Junts desde hace apenas unos días. Cambiamos rápidamente de asunto, luego si queréis analizamos esta cuestión de los decretos, porque como saben, a partir de este mediodía la mascarilla vuelve a ser obligatoria en los hospitales, después de que Mónica García así lo haya impuesto, a pesar de que el lunes en esa reunión interterritorial las diferentes comunidades autónomas lo rechazaran. Publica en su portada OK Diario cómo hay varios informes, cómo existieron varios informes que en las últimas semanas alertaban a la propia ministra de Sanidad de cómo se iba a producir evidentemente esa explosión vírica de gripe y de COVID, pero la ministra de Sanidad estaba de vacaciones.
Veamos quién es Mónica García y algunas de sus polémicas. Los primeros movimientos de Mónica García al frente de Sanidad ponen los pelos de punta. Después de unas largas vacaciones en mitad de la oleada de gripe, la ministra reaparece para saltarse todos los trámites y decidir de manera unilateral que la mascarilla vuelve a ser obligatoria en los centros de salud. Y al que no le guste... suerte en la vida, ¿no? Porque aunque ahora la médico y madre evolucione e incorpore las gafas a su look de ministra súper preocupada, lo cierto es que su pasado como intento de azote de Ayuso le precede. Silencio, señorías, por favor. Pero no nos adelantemos. Comenzó como cara visible de la marea blanca contra los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, cuando todavía decía que no era ni de izquierdas ni de derechas. Insisto, nosotros llevamos 3 semanas de huelga y hasta que vamos a empezar la 4ª semana de huelga no han querido sentarse con nosotros. La pelota lleva en el tejado de la consejería desde el principio de este conflicto. Entró en política de la mano de Podemos en 2015, con una polémica bajo el brazo y con un doctorado que no tiene. Después, desde su equipo dijeron que simplemente se habían confundido. Del mismo modo, se confundió la entonces líder de Más Madrid cuando atacó a Enrique Osorio por cobrar el bono térmico que ella misma percibía también. Después prometió devolverlo y vaya, siguió cobrándolo. Lo de esconderse votando por correo lo ha comentado alto y claro Isabel Díaz Ayuso. Vota por correo para que no se vea qué tipo de barrio tiene, porque luego tiene que hablarle a los humildes como si ella formara parte de ellos. Nosotros contamos dónde vive, vive en un ático. Que a mí me da igual, o sea, es más, me alegro por ella. Al lado del Retiro. Le ha perseguido también la polémica de su chalet irregular en un terreno destinado a la construcción de un hospital y de algunas viviendas para familiares de los pacientes. En la práctica se construyeron numerosos chalés sin relación con el hospital, que por otro lado no llegó ni siquiera a construirse. Sin embargo, a pesar de todo, Mónica García sigue bailando al ritmo del populismo y a lo Mary Poppins en la azotea de acceso restringido de la Asamblea de Madrid. Porque para gestionar una crisis sanitaria a tiempo no, pero para dar el cante, Mónica García es la primera en lanzarse a la piscina. Hacemos un breve parón porque tenemos una noticia de última hora que nos acaba de confirmar la familia de César Alierta, porque acaba de fallecer a los 78 años después de que durante toda esta mañana ya han salido diferentes informaciones acerca de este fallecimiento. España despide con pesar a este destacado empresario aragonés. Su muerte se produce después de varios problemas de salud serios en los últimos años causados por problemas cardiovasculares. Habría celebrado sus 79 cumpleaños este mes de mayo. Alierta inició su trayectoria profesional en el Banco Urquijo y a mediados de 1985 dio vida a Beta Capital. En 1996 se puso al frente de la entonces empresa estatal tabacalera. En su gestión lideró la privatización de la entidad, llevándola a fusionarse con la empresa competidora francesa Setia para dar origen a Altadis. Años más tarde se hizo con la presidencia de Telefónica y aunque no conocía el negocio de las telecomunicaciones cuando tomó el mando de la empresa, no solo consiguió devolverla a buen curso, sino que la lideró con destreza y con una brillante gestión hasta el 2016. César Alierta convirtió a la Telecom en la mayor multinacional de España, entonces con presencia en más de 20 países tras multiplicar la cifra de clientes desde los 68 millones a más de 322. Su noble propósito fue impulsar la recuperación económica y fortalecer la confianza internacional en España. Hoy recordamos no solo al líder empresarial excepcional, sino también al visionario que contribuyó al progreso y la confianza en nuestra nación. Descanse en paz, César Alierta, tu legado perdurará en la memoria de aquellos que reconocen la grandeza de tus contribuciones. Volvemos a la cuestión sanitaria. Tenemos conexión en directo con la presidenta del Liberum, con Nandi Cuevas. Muy buenas tardes, Nandi. Hola, buenas tardes y gracias por invitarme. ¿Cómo valoran desde Liberum esta imposición que volvemos a tener de las mascarillas ahora en los hospitales? Bueno, pues primeramente es una imposición unilateral. Entendemos que el Ministerio de Sanidad no tiene competencias para implantar las mascarillas, digamos, entre comillas, porque las competencias en sanidad las tienen las comunidades autónomas. Es decir, quienes tienen que tomar las decisiones son las comunidades autónomas en temas de sanidad, pero a la vez las comunidades autónomas no pueden restringir derechos fundamentales. Es la patata caliente que se están pasando unos a otros. Vamos a esperar a ver
en qué modo las implantan, si mediante Real Decreto, orden ministerial. Hasta que no veamos el documento en cuestión, no sabemos el movimiento que hacer, pero ya os adelantamos que nosotros lo vamos a recurrir o nos vamos a querellar incluso. Y hay otro tema que es importante que nadie lo barajó, bueno, nosotros sí lo barajamos desde el principio, lo que pasa que es un tema bastante escabroso, que es el tema patrimonial, es decir, intentar atacarlo por vía patrimonial, porque afecta al bolsillo individual de cada persona al pagar el IVA. Si te hacen algo obligatorio el Estado, para la vida normal y ordinaria, debe cubrirlo el Estado, no debe cubrirlo los particulares. Y claro, las mascarillas las pagamos las particulares, bueno, quien las pague, ¿no? O quien las compre. Por ahí también hay una vía que se le podría meter mano. Es más larga, pero si eso saliese adelante, aunque sea a medio largo plazo, se terminaría, vamos a decir, la tontería. Nosotros, hasta no verle el decreto, la orden que vaya a salir, no podemos adelantar qué movimiento vamos a hacer, pero sí os adelantamos que sí que vamos a hacer el movimiento. Por otro lado, hay comunidades que no están a favor y tienen en su mano el recurrirlo. Lo tienen bien fácil. Nosotros ya hemos presentado un recurso en la Comunidad Valenciana y en Asturias, porque a todas luces eran ilegales. Desde la Comunidad Valenciana, que se sacó una orden ministerial que no existe, en una instrucción que ni siquiera publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, hasta Asturias, que pretendía hacerlo a través de una nota de prensa pura y dura, y ayer, deprisa y corriendo, a última hora de la mañana, pues lo publicaron en el BOPA, con ciertas ilegalidades dentro de la resolución. Por ejemplo, en Asturias ni siquiera contempla las exenciones de mascarilla para las personas enfermas o minusválidos. Está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por parte del Iberu, y también os digo que yo, como persona particular, también demandé al Principado de Asturias porque tengo exención de mascarilla y soy una perjudicada en primera persona. Y lo que no voy a permitir es poner mi salud en riesgo porque otros hayan tomado una mala decisión. Vamos a decirlo así. Sí que también, os explico, tenemos los datos del Carlos III, de la explosión virulenta de la gripe, que no deja de ser la gripe de toda la vida, que nacemos con la inmunidad, aunque haya habido algún listo en algún medio de comunicación que dice que no tenemos inmunidad. La inmunidad la pasamos las madres cuando estamos embarazadas a los fetos, de la gripe y de muchas otras tantas cosas. Con lo cual, a día de hoy, todos tenemos inmunidad de gripe. Los datos del Carlos III lo que indican es que los casos que hay de gripe, sobre todo en ingresos, es la gente mayor, o sea, los ancianos. ¿Qué pasa? Que los ancianos son los que están vacunados, quinto vacunados, o se las han puesto todas. Resultado, esta gripe virulenta está atacando a los vacunados, no a los no vacunados. Entonces, entendemos que las personas que tomamos libremente la decisión de no vacunarnos no tenemos por qué pagar las consecuencias de las personas que decidieron libremente vacunarse y exponerse a correr un riesgo. Quizá a lo mejor lo que deben plantearse es meter en cuarentena a los que se hayan vacunado. Nandi, es un plan que hay que plasmar. También han interpuesto un recurso en el Constitucional por el pasaporte de Cantabria y otro recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el reglamento del pasaporte COVID. Me pedía la palabra Josep María Francas. ¿Quiere trasladarle alguna pregunta? Varias cosas. Una primera es agradecerle todo lo que está haciendo ella desde el Iberum desde hace ya mucho tiempo, que nunca se lo agradeceremos suficiente. Dos matizaciones. Has hablado de vacunados. Supongo que estás hablando de vacunados del COVID, no de vacunados de la gripe. Lo digo porque, como la palabra vacunados en el COVID es bastante contradictoria, porque tú y yo sabemos que no es una vacuna, sino que es otra cosa, al usar la palabra se confunde. Hay gente que se ha vacunado de la gripe y probablemente bien que ha hecho. Y lo del COVID es otra fiesta. Y la segunda cosa, que no es una matización, es cuando hablas del tema de la mascarilla, ¿la oposición es a la obligatoriedad o al hecho de usar mascarilla como prevención? A ambas cosas. Entonces, la segunda explícamela más, porque es muy importante saber
Porque tú has hablado de la salud, de que peligra tu salud por la mascarilla, y eso hay que explicarlo más y no soltarlo así, porque la gente no lo pilla eso. Vamos a ver. Lo primero que hay que explicar es que la mascarilla, los poros de la mascarilla son más grandes que las milésimas de cualquier virus. Que cualquier virus, sí. De cualquier virus. Te da igual poner mascarilla que porque si tienes que pillar agua vas a pillar, ¿no? En segundo lugar, las exenciones de mascarilla, que sí que fueron contempladas la vez anterior, para los que tienen problemas respiratorios o problemas conductuales o minusválidos, es decir, cualquier tipo de problema, porque hay gente que no puede utilizar mascarilla. Yo no la puedo utilizar, yo hiperventilo si pongo mascarilla. Por ejemplo, el Principado de Asturias no lo ha contemplado ayer, entonces están obligando unilateralmente a usar mascarilla a todos los mayores de 6 años, porque eso sí lo contemplan los menores de 6 años. Vamos a ver, señores, las personas que tienen EPOC o las personas que hiperventilamos, no podemos usar mascarilla. O sea, yo no voy a poner en riesgo mi salud a ahogarme por poner la mascarilla porque a algún iluminado se le ocurrió sacarle provecho, vamos a decir, económico, porque van por ahí los tiros, el poner mascarilla. Toda la vida hubo gripe y nunca se usaron mascarillas. Sí es cierto que la gripe de este año es muy virulenta, pero también es cierto que la gripe está dando a los que se han vacunado del COVID. Yo no estoy vacunada del COVID, no he tenido gripe. En mi casa, los que estamos sin vacunar del COVID no hemos tenido gripe ninguno de nosotros. Yo no he usado mascarilla nunca. O sea, la he usado 0 veces. Y no me he puesto nunca mala de nada. Habrá que hacerse una pregunta, ¿no? O varias. O es que somos diferentes unos de otros. No somos diferentes, somos todos iguales, ¿eh? Mariano Calleja. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, hablaba de posibles motivaciones económicas detrás de la decisión de hacer obligatorio el uso de las mascarillas. Yo creo que más bien hay que buscar las razones en la personalidad de Mónica García, la ministra de Sanidad, y ha estado muy bien el perfil que acabamos de ver en este canal de televisión. Es una ministra bastante especial, por decirlo así, que, como todos sabemos, viene de la Comunidad de Madrid, tiene a Ayuso en el punto de mira desde el principio. Yo creo que su punto de mira más adelante también está en la Comunidad de Madrid y no hay que dejar escapar, no hay que interpretar nada, ninguna de las decisiones que tome sin tener en cuenta ese factor político de Mónica García, que yo creo que lo que está buscando es el choque directo con Ayuso, una vez más, porque es su gran enemiga, y digo bien enemiga y una adversaria, su gran enemiga política. ¿Cómo valora usted la gestión que está haciendo Mónica García y qué papel puede tener o qué importancia o qué relevancia le puede tener este tipo de decisiones como el uso obligatorio de mascarillas? Vamos a ver, yo no conocía mucho a la que es ministra de Sanidad porque estaba en Madrid y yo soy de Asturias y no estoy pendiente de los políticos, ya casi no estoy pendiente de los de Asturias, cuando menos de otras comunidades autónomas. Y es cierto que he visto estos días muchísimas cosas que hacía, pues lo de hacer lo de la pistola, vamos a ver, poner de ministra a alguien que hace eso es una amenaza. Creo que habla por sí sola. O, por ejemplo, como ayer escuché precisamente en El Gato al Agua por la noche, que intentó estafar 13.000 euros al Estado con una falsa baja por ILT o cobró la baja y cobró sueldo. Bueno, lo que oí así por encima denota mucho la clase de personaje, vamos a decirlo así, que es. ¿Representa a España? Hombre, a día de hoy que estamos en Borregolandia, quizás está representando a la mayoría de los españoles, pero otros muchos no somos Borregolandia. Y por otra parte, la sensación que me da en cuanto a lo que hablas de que sí que es la enemiga frontal de Ayuso, da la sensación que está intentando marcar el territorio como los perros. No sé si entendéis la expresión. Perfectamente. Pero, esa es la sensación que está trasladando. Dice que es médica, yo no sé si trabajo de médica o no, y que es madre, por eso dice médica y madre. Bueno, pues a ver si deja de ser menos mema y empieza a trabajar un poco más. Nandi Cuevas, muchísimas gracias por atendernos esta mañana aquí en Dando Caña. Un abrazo. Venga, muchísimas gracias a vosotros y un abrazo.
Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy, pero a la vuelta seguimos. Hablamos de lo que está sucediendo en el Senado, de lo que está ocurriendo con Galicia y esas acusaciones cruzadas con esa crisis de los pellets de plástico y más asuntos. Así que unos minutos aquí les esperamos. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranAbogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? Desde 1958, la Marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. El momento oportuno. Imagen en directo del Senado con María Jesús Montero, porque ya ha terminado todo ese debate acerca de los 3 reales decretos. Ahora se está produciendo el debate, se da inicio al debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria. María Jesús Montero, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, está fijando los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones. De momento todavía no se han producido las votaciones de esos 3 decretos polémicos, pero Junts ya ha confirmado que votará en contra. Además, el último punto de la orden del día de hoy es el debate de todas las enmiendas de la ley de amnistía, que, por cierto, las consecuencias de la proposición de la ley de amnistía van a ser sometidas a debate en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, porque ya en ese momento crucial van a ver ahora el cartel de este foro en sus pantallas, en este momento crucial para el Estado de Derecho en España. El ciclo de conferencias Reflexiones sobre el futuro, consecuencias de la ley de amnistía, emerge como una plataforma vital para el debate y el análisis
análisis informado. Está organizado por Confilegal y por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. El ciclo se va a celebrar en el Teatro Princesa Doña Leonor de esta localidad y va a constar de 3 sesiones, los días 11, 18 y 25 de enero. La primera sesión, lo están viendo en sus pantallas, el Estado de Derecho en la balanza. Una discusión enérgica bajo el título de Ley de Amnistía, un disolvente del Estado de Derecho y del sistema democrático. Por allí van a pasar figuras destacadas como Eugenia Ribón, Alejandro Abascal y Segismundo Álvarez, moderados por Carlos Berbel. En la segunda sesión, explorando el futuro de la ley, que se va a celebrar el 18 de enero, va a estar Mariano Rajoy, Edmundo Val, José Luis Corcuera y Francisco, bajo la moderación de Francisco Oliver. Y en la tercera sesión, la perspectiva europea en juego, el día 25 de enero, donde va a participar Javier Borrego, que muchas veces nos honra con su presencia en esta casa, también María Jesús del Barco y Rafael García Valdecasas. De momento, la inscripción para la primera sesión está abierto. Simplemente metiéndose en la página web de Confilegal encontrarán el link donde se pueden inscribir. Nos vamos ya hasta Galicia, porque las acusaciones están siendo cruzadas por parte de la Xunta de Galicia y el Gobierno central acerca de quién tiene la responsabilidad del vertido de los microplásticos. Galicia se encuentra desde hace unos días en el punto de mira, y no por las elecciones que se celebrarán en poco más de un mes, sino por la llegada de pellets a sus costas. Esos microplásticos han provocado un nuevo choque entre la Junta de Galicia y el Gobierno central. Una de las polémicas sobre este asunto viene a consecuencia de la tardía respuesta. Pilar Alegría ha asegurado que la Junta de Galicia conocía que se había producido un vertido de pellets de plástico desde el pasado 13 de diciembre por llamadas al 112. Sin embargo, el Instituto Hidrográfico de Portugal lanzó el 8 de diciembre un aviso que remitió a Salvamento Marino, el cual depende del Ministerio de Óscar Puente. En ese aviso se alerta de desechos peligrosos contenidos en 6 contenedores a la deriva. En el texto además se informa de las coordenadas exactas del desastre, pero no fue hasta el 3 de enero cuando Puente alertó a la Junta, pese a que estaba obligado a avisar una vez conocida esta información. Los reproches entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de Galicia no han cesado desde entonces, pero la realidad es que los pellets continúan llegando a las costas, no solo gallegas, sino también de Asturias y Cantabria. De hecho, las 3 comunidades han elevado ya el nivel 2 de alerta, lo que provoca que el Ejecutivo Central les tenga que ayudar. Pero como en todas las historias que rodean al Partido Socialista, hay meteduras de pata. Esta es la foto que han utilizado las juventudes del PSOE para denunciar lo que está ocurriendo en Galicia. Sin embargo, se ha demostrado que la foto corresponde a Sri Lanka en 2022. Y esto no es todo, porque Sánchez y sus ministros parece que ahora están muy preocupados por este tema, pero se olvidan que en Cataluña la situación es un poco parecida. En 2018 fue la primera vez que llegaron estos microplásticos a sus costas, concretamente en Tarragona. El motivo: se fabrican 2 millones de toneladas y las pérdidas que hay a lo largo del proceso van directamente al mar. Por eso parece que a Sánchez no le interesa, porque no puede sacar rédito político. Ahora está más centrado en ir hacia las playas gallegas una vez arranque la campaña electoral para hacerse una foto con tal desastre natural, como si del Prestige se tratase. En fin, ¿cómo veis esta...? Pues que Sánchez está buscando la foto en Galicia, pero no sé por qué no va a Asturias, por ejemplo, que también tienen problema en las playas. O a Tarragona, para que sea más permanente. Tarragona, además, que 8 empresas han sido sancionadas. Sí, o a Portugal, que es donde parece que en la información no sale. Aquí sí ha salido y en alguna tele sí, pero normalmente no se habla de que eso pasa frente a Portugal. Es curioso. Pero bueno, yo creo que es maravilloso que Sánchez vaya a Galicia. Sí, la experiencia es que le sale mal siempre. Los gallegos son todo menos tontos y yo creo que le van a recibir como merece ser recibido. Es totalmente inadmisible el retraso que ha habido en la comunicación entre el Ministerio y la Junta Gallega. Eso es inadmisible y eso es un hecho concreto. Había unas coordenadas, se informaba en su momento y el Gobierno lo que tiene que hacer es explicar a qué se debe eso y depurar responsabilidades políticas, que las hay. ¿Por qué? O sea, ese es el punto. ¿Por qué no se ha seguido el conducto reglamentario tal y como está establecido? ¿Por qué no se ha hecho? Entonces, ¿es porque ha habido un error humano? Dimisión.
es porque ha habido una voluntad política, dimisión. Y yo creo que lo que tiene que hacer el señor ministro es presentar su dimisión o cargarse al que sea el responsable de lo que estamos viendo. Y no hay nada más, o sea, la gente vota a los gobiernos para que hagan bien las cosas y si no las hacen, porque todo el mundo se puede equivocar, lo que tiene que haber es responsables y cada uno asumir la responsabilidad de sus actos. Y ese es el punto. O sea, no puede estar una cosa más de 20 días sin que se haya comunicado para que luego veamos esto. Y ya está. Y nada, que vaya Sánchez a Galicia que lo van a recibir. Bueno, el acto de Sánchez va a estar interesante porque desde luego va a hacer todo lo posible para convertirlo en un prestige y va a apuntar directamente, por supuesto, al presidente de la Xunta de Galicia. Yo creo que aquí, más allá de la descoordinación que haya existido, y bueno, eso ya es pasado, pero en que se pongan manos a la obra. Es decir, yo creo que lo que se agradecería ahora mucho, y no solamente en una comunidad autónoma solo como es Galicia, sino a todas las que están afectando, es que se viera un trabajo coordinado entre la comunidad autónoma, las comunidades autónomas afectadas y el Gobierno de España, ¿no? Y ese trabajo no se está viendo la coordinación. Y yo creo que los ciudadanos muchas veces están hartos de la guerra política, es decir, que se pongan manos a la obra y acaben con este desastre que estamos viendo en pantalla y que no sabemos cómo se puede acabar con él, ¿no? Pero que se pongan a trabajar juntos y coordinados. Es decir, yo creo que las batallas políticas, vale, están muy bien para algunos asuntos, pero para esto, por favor, que se pongan a trabajar juntos ya alguna vez. En fin, veremos qué es lo que sucede en los próximos días y cómo se soluciona este problema, que desde luego no tiene una fácil solución por las circunstancias en sí, que al final estamos viendo que son microplásticos muy pequeñitos y bueno, que intenten solucionarlo y con una buena coordinación, porque lo que es inadmisible desde luego es que uno reciba una notificación, lo deje a un lado y pase un mes hasta que se intenta solucionar y luego encima intente sacar rédito electoral con ello. Si politizara según qué cosas, pues esa famosa frase que era de que lo mejor que hay en el mundo que es la madre, cuando la politiza se acaba en suegra, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo. Pero yo sacaría dos cosas que me preocupan de este hecho. Una, la información de que los plásticos son reciclables. Cosa que si preguntas por la calle, el 80% de gente te dirá que no se cree que los plásticos sean reciclables. Pero los plásticos son reciclables. Y dos, ¿qué puñeta debe pasar en el mar cuando un carguero es capaz de perder unos cuantos containers? Y menos mal o menos mal no, pero al ser cerca de una costa ha tenido que informar. ¿Pero qué debe pasar en alta mar con los cargueros? ¿O con la porquería que directamente uno vierte porque ahí no hay espías ni control? Pues nada, eso es ecologismo sano, el machacar al que hace esas cosas. Acerca de los decretos que esta misma mañana se han estado debatiendo en el Senado, decíamos estos días que es la primera gran prueba de fuego parlamentaria y que da además una perspectiva de cómo van a ser los próximos meses para Pedro Sánchez, ¿no? Sí, desde luego, como esto se mantenga en el tiempo, esas ¿Qué va a hacer? pedir. Pero es que lo que no entiendo es las peticiones esas tan absurdas. Porque es que esa petición lo único que conlleva es acabar de hundir la industria catalana. Si yo sé que si voy allí y se me ocurre irme un día, me van a estar organizando la parda para que vuelva, me van a machacar para que vuelva, el asunto es muy fácil, me voy directo fuera. Por poner un ejemplo, eso es lo mismo que lo de los alquileres. O sea, topar los alquileres quiere decir que yo tengo una casa en alquiler y digo así, pues mira, 500 euros más y al menos ya me aseguro que los 3 próximos años ya lo he subido hoy. Eso se lo explicaba cualquier tío que tuviera una inmobiliaria. Ya no digo si un tío supiera de economía. ¿No? Como ¿es doctor en economía el presidente de gobierno? Sí. Es que no sé si es Derecho, Economía o Chancellería. Supuestamente una tesis doctoral. Pues si hubiera hecho la tesis sabría lo que estoy diciendo. Noticia de última hora, ya sabemos quién será el candidato de Vox a las próximas elecciones de Galicia del próximo 18 de febrero. Quédense con este nombre, Álvaro Díaz Mella, tiene 62 años, nació en Vigo, vive en Pontevedra, cursó Derecho y trabajó muchísimos años en Telefónica hasta que se prejubiló. Es el presidente provincial de Vox en la provincia de Pontevedra y además fue el candidato del partido de Santiago Abascal a la alcaldía de Vigo. En fin, en los próximos días esta casa entrevistará a Álvaro Díaz Mella de cara a esos comicios. Vamos ahora con otro asunto porque ayer el Consejo de Ministros aprobaba la Ley de Desperdicio de Alimentos.
¿Saben la cantidad de comida que se desperdicia en nuestro país por persona cada año? Es de 1.170 millones de kilos o de litros de alimentos, por tanto es una cifra realmente muy importante. Cifras excesivas, según el ministro de Agricultura y Pesca, pero ¿y quiénes son los que más desperdician? Son los países de mayor nivel de renta los que desperdician menos y los países de menor nivel de renta los que desperdician más, probablemente por la dificultad del mantenimiento en buenas condiciones, sin duda, de alimentos y de bebidas. 800 millones de personas pasan hambre en el planeta y, según el ministro, la pérdida de alimentos es algo que no se puede permitir. Por eso el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, una norma que decayó por la disolución de las Cortes Generales. Aquí no se tira nada. La ley contempla multas de entre 60.000 y 500.000 euros a restaurantes, bares y supermercados que tiren comida, entre otras medidas. La obligatoriedad a partir de 1.300 metros cuadrados de una tienda de alimentación de tener un convenio, un acuerdo establecido con bancos de alimentos o organizaciones no gubernamentales dedicadas a esta tarea para poder proveer de aquellos alimentos que puedan ser utilizados pero estén en una fecha próxima a su final de vida. También se trabajará por la correcta interpretación de las fechas de consumo preferente o de caducidad para evitar el despilfarro innecesario. Este proyecto de ley establece su fecha de entrada en vigor el 1 de enero del año 2025. Mientras tanto, el precio de los alimentos sigue al alza. Las críticas hacia el Ministerio de Agricultura siguen llegando desde muchísimas asociaciones del campo y fíjense, lo recogí en nuestra página web, eltorotv.com, como los agricultores de Alemania y Holanda ya están saliendo a las calles a protestar por todo el país en rechazo a los recortes de subsidios agrícolas implementados por el Ejecutivo germano contra el ataque globalista al sector primario. Estas manifestaciones marcan el inicio de una lucha que pretende acabar con la persecución legislativa de las agendas globalistas a ese sector primario. En Alemania, además, se pretende desmantelar el sector, hacer inviable la producción nacional y externalizar esta actividad en beneficio de otros países que en realidad son muchísimo más contaminantes que los europeos. O sea, no tiene nada que ver, pero me suena a lo de los coches eléctricos en Escandinavia esto, ¿no? Es decir, que hay un listo que se ha pasado y sería eficaz si no se hubieran pasado, pero se están pasando de la raya y van a conseguir que la reacción sea salvaje y que sean mandados todos uno tras otro a freír espárragos o llamado también a hacer puñetas. Porque el campo... Si transformáramos 2,5 millones más de hectáreas utilizando los famosos fondos europeos de secano en regadío, seríamos aún muchísimo más competitivos. Entonces la gente sale a protestar. No entiendo por qué ayudamos a otras naciones fuera de la Unión Europea y en cambio nosotros les incrementamos artificialmente, con el tema del CO2, tasas e impuestos que no existen, legislaciones en el tema de los fitosanitarios que no exigimos a los países donde importamos los productos. Y digo yo que si uno utiliza fitosanitarios a la hora de cultivar ciertos productos que son perjudiciales para la salud, se da igual que se hagan en Alemania que se hagan en Argelia. Porque el tomate o la manzana o la aceituna no la vamos a comer todos igual. Entonces no sé por qué si se produce en otro lado del mundo no está penalizado y aquí sí. Entonces la gente sale a protestar y además tiene una cosa, que te evitas los costes de transporte que tanto están penalizando de empaquetar, de trasladar. No. Europa es muy respetuosa con el medio ambiente y no lo son muchísimas de las naciones donde importamos el resto de los medios. Para mí es toda una contradicción enorme que estos gobiernos verdes de demagogia nos han traído y la gente sale a protestar porque es que no se llega a final de mes. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero esto que está pasando en Alemania ha pasado en Holanda, ha pasado en Francia y aquí hay que parar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se demuestra la realidad, que hay una clase política, representada principalmente a nivel europeo por dos partidos políticos que están desapareciendo, que ha perdido la conexión con sus votantes, que viven en un entorno de lo único que les preocupa es qué hago yo mañana, dónde voy mañana, dónde voy tal, y que han perdido la conexión con la realidad del día a día de los ciudadanos que les están votando, que muchísimamente la gente les vota por inercia hasta que llega a un punto y dice, mira, hasta aquí hemos llegado, que es cuando les afecta directamente a su bolsillo, y ese es el gran despertar. Por eso,
el Partido Socialista francés en las últimas elecciones sacó menos del 2%, por eso el partido alemán, los dos grandes partidos socialistas, tienen que estar en coalición con los verdes y con los liberales, y por eso existe el Partido Popular en Francia menos del 5%. Como asesora personal, contratados además por 3 entidades públicas y son remunerados con honorarios que fluctúan entre los 10 y los 30 millones de pesos mensuales. El gasto total en euros sería de 235.000 euros en cuidar esa imagen pública. ¿Y tiene 1000 asesores él también? O digo como Pedro Sánchez, porque a mí me da igual que sean asesores que no tienen ni la ESO hecha ni el bachillerato, o que sea maquiladora o la que te rasca las piernas. Me da absolutamente igual. Lo que no me da igual es lo que me cuesta mantener a esa panda de personajes indocumentados al frente de los gobiernos. Eso no me da igual. Porque si sirvieran para algo bueno, por lo menos estaría justificado, pero es que va a ser que no. Entonces, claro, pues sirve igual más la maquilladora de la señora esta que los 1000 asesores de PPP del Sánchez. Pero ¿no? Yo creo que el caso de la mujer de Petro, por cierto, a la cual se le ha dicho que tenía un amante, igual que Petro ha tenido no sé cuántas amantes, responde a la forma de actuar de estos líderes de izquierda, que son sátrapas, se convierten y que viven como no se permitiría vivir gente que ha tenido cierto patrimonio, porque le parece ofensivo, ¿no? El trato despótico que vemos del presidente de Nicaragua y de su mujer Rosario, y el nepotismo y el despotismo que están usando, los lavabos de oro de Chávez y Maduro, cómo vive la élite cubana y cómo los Falcon de algunos. Los Falcon de algunos. Entonces, todo eso dice, oye, gente que supuestamente viene a defender al pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué es lo que viene a decir? Viene a los más necesitados, pero sin vivir en una yo creo que lo que hacen es lo que le daría al pueblo, me lo quedo yo para que se vea cómo podrían vivir. Bueno, ellos se sienten que son los líderes y que por lo tanto tienen que vivir, y todo concepto de austeridad. La caridad empieza por uno mismo, elevado al desaparece. máximo. ¿Perdón? La caridad empieza por uno mismo, elevada al máximo. Efectivamente. El problema no es que empiece por uno mismo. Y a las 12 puntuales, como siempre, en Dando Caña. Que tengan un feliz miércoles.